Cordial saludo, estimados profesores. Como les decía en el anterior video, aquí vamos a revisar una matriz que está más dirigida a entender cómo se hace la construcción de los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro. En esta parte, ustedes lo que están viendo es una matriz de los resultados de aprendizaje según la taxonomía de Bloom. Ya habíamos dicho que fue la que definió el programa de medicina y cirugía de la Universidad del Valle. Entonces aquí está, ustedes van a encontrar lo que es la habilidad cognitiva en el recordar, en el comprender, en el aplicar, en el analizar, en el sintetizar, en el evaluar y en el crear. Y cada una de ellas tiene su definición, su nivel de desempeño, ejemplos de acciones, es decir, de verbos que se pueden utilizar en esa habilidad cognitiva, las ejemplos, sugerencias, digamos, de actividades que se pueden realizar ya en las estrategias de enseñanza-aprendizaje o estrategias didácticas y sugerencias de estrategias de evaluación que se pueden emplear. Pero no lo vamos a leer en detalle, les va a quedar a ustedes como la matriz para ayudar a construir los resultados de aprendizaje, pero vamos a mirar simplemente algunas cosas para entender cómo funciona. Entonces, si vamos al recordar, sí es importante mirar las definiciones. Recordar tiene que ver con la capacidad que tendría el estudiante para evocar unos elementos que constituyen un fenómeno o un hecho, o las características de ese hecho o fenómeno, o la capacidad de definir un concepto o fenómeno. Su nivel de desempeño se considera medio. Aquí están algunos pues, de los verbos ejemplos que ustedes pueden ver allí. Y aquí están, por ejemplo, la asistencia a una clase magistral, la lectura de un texto, la visualización o audición de un podcast, un video, etc. Sirven para esto. Y la evaluación se hace, pues, digamos, de forma clásica con exámenes, por ejemplo, escritos, entre otros. Por ejemplo, que se hace en anatomía, en histología, alrededor de identificación de una estructura. La comprensión, el comprender, es la capacidad de encontrar el sentido, ya es el sentido de lo que se lee o se escucha. Entonces yo leo algo, recuerdo lo que está ahí, recuerdo esos datos, pero no necesariamente es la comprensión ya es el sentido. Aquí es un nivel ya de desempeño alto y aquí están las acciones o verbos que pueden dar cuenta de una comprensión. Y aquí hay ejemplos. Miren cómo la misma clase magistral sí se acompaña, por ejemplo, de preguntas guía previas para el de lectura y se generan pequeñas discusiones con los estudiantes durante la clase, podrían ir hacia la comprensión. Y ya hay otras cosas como pedir que se elaboren mapas conceptuales, es una estrategia interesante. O incluso también lo que se hace muchas veces, también inclusive en la práctica clínica también se podría hacer. Y miren que la evaluación, los exámenes escritos, y tanto los tradicionales como los que son basados en computador, como las preguntas de menú largo, por ejemplo, de componerse de guiones, pueden avanzar de acuerdo ya, es la misma estrategia, pero es de acuerdo a cómo se elabora la pregunta, qué es lo que queremos que el estudiante traiga aquí. Una cosa es preguntarle los criterios de sepsis, de memoria simplemente, y otra cosa es ponerle un caso clínico donde se le da una información y él debe al final caer en cuenta de qué es lo que está pasando allí. A la cabecera del paciente yo puedo hacer preguntas de todo tipo, yo puedo evaluar inclusive la memoria también, pero también aquí la comprensión. Bueno, y así está, la aplicación ya pues es poner en práctica esos conocimientos para resolver situaciones. Aquí es un nivel de desempeño alto y aquí están los ejemplos de verbos que dan cuenta de ello, los ejemplos de estrategias didácticas y evaluativas. En nuestro caso, pues también las discusiones de casos, los instrumentos que son de evaluación en el lugar del trabajo, como el Minisex, por ejemplo, etc. Y lo que se hace en la práctica clínica, de acuerdo al tipo de preguntas que se le haga. El analizar, que sería la capacidad de descomponer un fenómeno, de dar cuenta de los elementos que componen un fenómeno y buscar la interrelación entre los mismos. Ya es un nivel superior de desempeño cognitivo y aquí están ejemplos de los verbos que dan cuenta de ello. Aquí están ejemplos de actividades y ejemplos de estrategias de evaluación. Vuelvo y repito, miren cómo en la discusión de casos, tanto teóricos como en la cabecera del paciente, yo puedo también dar cuenta de análisis cuando le pido al estudiante que descomponga el fenómeno del caso de un paciente como tal. Bien, la síntesis, que sería como reconstruir lo que se analizó, capacidad de organizar los elementos que componen un todo, generar, integrar, combinar ideas, o dar cuenta de un proceso en sus propias palabras. Ya un nivel de desempeño nuevamente alto, ejemplos de verbos, y mire cómo eso se puede hacer: formular hipótesis, hacer preguntas de investigación, reseñar artículos, sustentar o escribir explicaciones
de sus argumentaciones para fenómenos biológicos o sociales, lo que se hace en un club de revista, por ejemplo, o en exposiciones de tema, presentación de casos de interés, pues de acuerdo a las preguntas que orientan esto. Y a esto lo podemos evaluar con rúbricas de evaluación, con sustentación de argumentaciones, etcétera, y rúbricas de presentación de caso. La evaluación es la capacidad de juzgar el valor de un fenómeno o situación en función de unos criterios, juzgar el valor del material para un propósito determinado. Es superior porque si yo evalúo ya tengo una cantidad, digamos, de elementos cognitivos alrededor de un fenómeno como tal, es superior. Aquí están los ejemplos para analizar, contrastar, criticar, debatir algo. Y aquí están ejemplos o sugerencias de estrategias didácticas y estrategias evaluativas. La creación es un nivel ya bastante superior porque ya es proponer alternativas para resolver situaciones o problemáticas y además proponer alternativas que muchas veces son innovadoras, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos: elaborar juicios críticos, proponer o construir un nuevo procedimiento para hacer algo, por ejemplo, para generar propuestas interdisciplinares, para hacer un proyecto, etc. Y aquí ya pues rúbricas de evaluación del proyecto o valorar los resultados o impactos de una propuesta o intervención. Entonces, bueno, esto les queda a ustedes como una matriz que les sirve de ejemplo. Pero no sé si ya lo pueden notar, ustedes se darán cuenta que hay verbos que están en diferentes habilidades cognitivas, se repiten en diferentes habilidades cognitivas. Por lo tanto, es importante que la elección exacta del verbo va a depender del nivel de detalle y especificidad que usted desea que los estudiantes demuestren. Pero también implica que las actividades que hacen los estudiantes y las estrategias de evaluación realmente se abordan diferentes habilidades simultáneamente. Entonces les doy el ejemplo de lo que pasa en la revista. A la cabecera del paciente. Nosotros a la cabecera del paciente, cuando el estudiante nos presenta pues el paciente, le podemos hacer preguntas que son de recordar. Cuando le pedimos, bueno, ese medicamento que está tomando el paciente lo estamos administrando, ¿qué clase farmacológica es? O qué efectos adversos tiene. O le decimos, bueno, ¿qué escala me sirve para valorar que este paciente con dolor abdominal agudo tenga una apendicitis? O en ese paciente diabético con esas características, entonces, ¿cuál es la meta LDL que propone la guía de la ADA? Etcétera. Entonces, es muy de memoria. Pero también le puedo preguntar sus hipótesis diagnósticas y ahí estamos haciendo análisis y estamos haciendo síntesis. Pero también le puedo preguntar al mismo tiempo, o en esas mismas preguntas también van a haber habilidades de recordación y comprensión implícitas allí. Después le digo, explíqueme, susténteme sus hipótesis, porque usted piensa que el paciente tiene esto y implica análisis. Después le digo, listo, dígame qué paraclínico le va a mandar a usted, otro estudio le va a realizar. O dígame su propuesta terapéutica y eso va a implicar síntesis, pero también algo de evaluación. Entonces mire que a la hora de redactar los resultados de aprendizaje es importante, profesores, que ustedes sepan que no tienen que ir dirigidos a una actividad puntual. Nosotros como profesores tenemos la visión global, integradora de todo el proceso. Y el resultado va dirigido a qué es lo que queremos que el estudiante logre. Y ya después determinamos, eso está más dirigido a la evaluación, está más dirigido al análisis o integra varias habilidades. Otra cosa importante es que entre más puntual sea la actividad en la cual se le redacta un resultado de aprendizaje, como por ejemplo un módulo, una clase o una práctica en particular, yo puedo usar verbos que sean más dirigidos a actividades de categoría media o alta. Pero si yo estoy elaborando, resultados de aprendizaje para toda la carrera o para toda la asignatura, es recomendable que utilice habilidades, verbos que estén dirigidos a habilidades ya superiores. También aquí la tabla, la matriz les da un ejemplo de dominio psicomotor. Con el dominio psicomotor, lo que sería realizar un procedimiento como tal. Generalmente se habla de que primero hay una imitación, después una manipulación, después una precisión, una articulación y ya una naturalización. Es cuando ya pues uno lo hace espontáneamente sin pensarlo mucho. Y aquí hay ejemplos de verbos que se pueden usar en ese sentido. Entonces, muy esquemáticamente pasamos al modelo descendente que estamos proponiendo, donde partimos de un gran dominio, como por ejemplo sería cuidado del paciente, en el cual la descripción o la competencia se redacta como realizar la atención médica individual en contextos ambulatorios, domiciliarios e institucionales, de urgencias hospitalarias de todos los niveles de atención, de complejidad, bajo los principios del profesionalismo médico, con habilidades comunicacionales, fundamentado en un sólido conocimiento de las ciencias biomédicas y sociohumanísticas, la semiología médica, la evidencia científico-clínica, los principios epidemiológicos y de costo-efectividad con el fin de diagnosticar y tratar la enfermedad, aliviar los síntomas, contribuir a mejorar la calidad de vida, facilitar la recuperación funcional y evitar la progresión del daño. Si ustedes recuerdan la arquitectura de una competencia, entonces aquí estamos, ¿qué es lo que se hace? Pues el verbo, el realizar. ¿Qué se está haciendo? Pues atención médica individual. ¿En qué contextos? ¿Cómo son los límites? Pues ambulatorio, domiciliario, institucional, todos los niveles de complejidad,
pero bajo unos principios de calidad, cuáles: profesionalismo médico, habilidades comunicacionales, sólido fundamento en ciencias biomédicas, sociohumanísticas, semiología, evidencia científica. Entonces, ¿y con qué fin? Entonces, mire que ahí está toda la arquitectura de una competencia. En esa competencia se le redacta un resultado de aprendizaje, que es realizar el acto médico, anamnesis, examen físico, considerando los elementos comunicativos que buscan lograr la empatía y confianza necesaria en la relación médico-paciente y obtención de la información biológica, psicosocial y espiritual del paciente a nivel individual, familiar y comunitario de forma completa y coherente dentro de una asignatura específica. Y a esa competencia, a ese resultado de aprendizaje, perdón, del curso, se desarrollan los indicadores de logro. Desarrollar habilidades comunicacionales con esas características, redactar una historia clínica completa con esas características. Y entonces ya después uno coge cada uno de esos indicadores de logro y mira qué conocimientos y qué habilidades son necesarias en el desarrollo de eso. Y después ya en clínica lo que proponemos es que se haga bajo el modelo de los milestones, o sea, niveles. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades comunicacionales que le permitan establecer una adecuada relación médico-paciente-familia en el contexto de atención primaria fundamentada en respeto, empatía y confianza, se dice un nivel 1 es que en la evaluación de entrevista con pacientes reales o simulados muestra algunos elementos de respeto y empatía, según una rúbrica. En el nivel 2 muestra algunos elementos de respeto, empatía y confianza. Y en el nivel 3 ya demuestra todos los elementos de respeto, empatía y confianza de la rúbrica de evaluación en mínimo 4 pacientes. Aquí lo pueden ver en el otro indicador de logro, que es el redactar la historia clínica completa con todas esas características, donde en el nivel 1 le estamos pidiendo que redacte una historia clínica que incluya entre un 50 a 60% de los componentes del modelo de historia clínica y no incluye información psicosocial ni instrumentos de medicina familiar relevantes. En el nivel 2 ya incluye entre el 70 al 89% de los componentes del modelo de historia clínica y ya incluye alguna información psicosocial. Y en el nivel 3 se entrega 4 historias clínicas que incluyen más del 90% de los componentes del modelo de historia clínica, incluyendo información psicosocial e instrumentos de medicina familiar. Entonces, ese es cuando planteamos eso. Ya lo vamos a volver a ver aquí. Entonces, esta matriz les queda a ustedes para hacer la construcción de los resultados de aprendizaje. Entonces, acuérdense que en la arquitectura estamos hablando de la acción, el desempeño, el verbo en infinitivo, que denota dependencia de una competencia o resultado del programa como tal. Más objeto o situación sobre la que recae la acción. ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué se le hace o a quiénes se le hace? Un contexto de aplicación lo más concreto posible y con o sin un producto de demostración. Aquí están nuevamente los niveles cognitivos y entonces aquí vamos a estar. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, decimos en la arquitectura del RAE, interpretar, ese es el verbo, la acción, ¿sí? El objeto o la situación, de qué es lo que se hace, interpretar qué, interpretar para clínicos, ¿en qué contexto? De las patologías más frecuentes en atención primaria. Entonces, hay que interpretar para clínicos de las patologías más frecuentes en atención primaria. Ese sería un resultado de aprendizaje. Otro, diferente. Plantear los diagnósticos diferenciales de un paciente con hematoquexia. Tercero. Otro diferente. Explicar la secuencia la secuencia de alteraciones de la EPOC en un mapa conceptual. Aquí, por ejemplo, le introdujimos un producto de demostración. Otro diferente, diseñar una estrategia para aumentar los niveles de actividad física de una comunidad escolar. Otro diferente, evaluar las implicaciones del uso de chatbots de inteligencia artificial en el acceso a información médica de comunidades de pacientes. Y otro diferente, realizar colecistectomía laparoscópica no complicada. Consecuentemente están dirigidos de frente a nivel, algunos de pregrado, otros serían de algunas maestrías y otros de especializaciones médico-quirúrgicas. Pero les muestro aquí lo que es la arquitectura. Ya uno podría hacer el análisis que es secundario, la verdad, de cada uno de estos verbos, en cuál de las habilidades cognitivas se está involucrando. Pero realmente ustedes ven que todos están dirigidos a habilidades que son altas o superiores, ¿sí? No tanto, digamos, de recordación y eso. Interpretar para clínicos tiene elementos que son de recordación, tienen que tener valores normales, rangos de referencia, ¿sí? Tienen que saber el examen exactamente qué es lo que está determinando, indicaciones, etcétera. Pero ya tiene que ver con una comprensión también, pero también tiene algo que ver con aplicación como tal, ¿sí? El plantear diagnósticos diferenciales tiene que elementos que son de recordación y comprensión, pero usted ya cuando hace eso está haciendo un análisis realmente. Y así para cada uno de ellos. Entonces cada uno puede tener elementos diferentes. Pues eso es la arquitectura. Entonces aquí quedaría como la matriz donde aquí colocamos como ya ustedes definen en cada uno de estos elementos para construir su resultado de aprendizaje. Y posteriormente
intentamos avanzar a lo que sería el indicador de logro, ¿sí? Digamos que podríamos estar en el nivel de resultados de aprendizaje, pero queremos avanzar hacia el indicador de logro. Entonces, partimos del RAE, ¿sí? Partimos del RAE. Cuando estamos hablando de hacerlo en práctica, en asignaturas clínicas, hacemos sobre el enfoque de milestones o de hitos como tal, donde hay niveles. Entonces se define el nivel, o sea, cuál es el RAE al que responde el indicador de logro, cuál es el nivel, 1, 2 o 3, pues, podría ser más, pero lo hemos definido en 3 niveles. Y igualmente la arquitectura implica la acción o desempeño, el objeto o situación sobre la que recae y el producto de demostración. Y aquí están los niveles cognitivos también. Entonces colocamos uno, el mismo que dijimos ahorita, interpretar para clínicos de las patologías más frecuentes en la atención primaria. Y en el nivel 1 colocamos conoce. Es un verbo de menor, digamos, valor. Conoce la mayoría de paraclínicos usados en la atención primaria y algunos de los valores de normalidad cuando se le pregunta en la consulta. En el nivel 2, interpreta adecuadamente más del 50% de los paraclínicos usados en la atención primaria en el contexto clínico, de más del 75% de los pacientes verbales en consulta, cuando se le pregunta en la consulta. Y el nivel 3, que sería el máximo nivel esperado, interpreta adecuadamente todos los paraclínicos usados en atención primaria en el contexto clínico de todos los pacientes valorados en consulta, cuando se le pregunta. Entonces, miren que en la asignatura habría que definir cuál es el nivel que ustedes necesitan. Es posible que yo diga que el nivel 1 lo voy a hacer en semiología o lo voy a hacer en la rotación de cuarto año, pero resulta que yo tengo otra de los estudiantes en quinto año, tengo otra de los estudiantes en internado y puedo decir que en cuarto año no necesito que lleguen hasta allá, sino que lleguen hasta el nivel 1 o hasta el nivel 2 y ya cuando están en internado ya van al nivel 3. Entonces ese nivel también es progresivo durante la carrera. Ese es un punto muy importante. Eso cuando estamos hablando en práctica clínica. Cuando definimos, sobre todo en otro tipo de asignaturas, sobre todo en la parte del ciclo básico, entonces, o otras asignaturas de ese tipo, entonces decimos, por ejemplo, ponemos este ejemplo. Competencia general, cuidado del paciente. Competencia específica, aplicar el conocimiento de las ciencias biomédicas para comprender la biología normal del cuerpo humano y sus alteraciones en procesos mórbidos, bueno, etcétera, lo que planteamos allí en el curso de Fisiología Médica 1. Y decimos, ok, el resultado, el indicador del logro específico que quiero allí es explicar el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers. Otro, comprender la curva de presión-volumen ventricular y el concepto de gasto cardíaco y sus determinantes. Y tercero, explicar en un mapa conceptual o una infografía cómo afectan las alteraciones de los determinantes del gasto cardíaco la curva de presión-volumen ventricular y el principio de Frank-Starling. Dentro de esa misma asignatura, en el módulo de cardiovascular. Planteo cuáles son los conocimientos y habilidades que se requieren. En habilidades, pues es lectura crítica y explicar los mecanismos fisiológicos. Y en conocimiento, pues ahí están conceptos físicos de presión y volumen que ya lo debe tener el estudiante. Ciclo cardíaco, anatomía cardíaca básica, mecanismo de contracción de los miocitos, generación del impulso eléctrico. Planteo cuáles son las estrategias didácticas, clase magistral con video interactivo, taller participativo, caso clínico, y las estrategias evaluativas, examen escrito de selección múltiple, elaboración de mapa conceptual que se les va a calificar, y un video del estudiante o de un grupo de estudiantes explicando el diagrama de Wiggers. Entonces, aquí ya el indicador de logro no se plantea en niveles, sino que es ese. El estudiante en ese curso tiene que ser capaz de hacer eso. Planteamos otro ejemplo, el mismo resultado de aprendizaje de aplicar conocimientos de ciencias biomédicas, pero con esos indicadores de logro en el curso de Infecciosas 1 en el módulo de bacteriología. Explicar las características que definen a una bacteria, reconocer las características estructurales para clasificar las bacterias y sustentar los mecanismos de resistencia bacteriana y las estrategias que se pueden emplear para reducir este riesgo. Cogemos uno de ellos, que es explicar las características que definen a una bacteria, y en ellos, bueno, aquí no planteé los conocimientos, pero ahí se plantearían, y planteamos las estrategias didácticas, clase magistral, taller participativo, caso clínico, y las estrategias evaluativas que se pueden emplear. Entonces, esto es lo que quisiéramos poder lograr aquí pues con la construcción de los microcurrículos, poder llegar a este tipo. Entonces, aquí les queda, eso se los mando, para que nos pueda servir de ejemplo, y ya si es necesario, con mucho gusto, quedamos atentos a reuniones específicas en las unidades académicas para avanzar en ese sentido. Les agradezco mucho, profesores, por la atención.